Vamos a continuar con el concierto con un poema sinfónico del compositor valenciano Ferrer Ferran, que lleva por título El Quijote. Bueno, pues esta obra fue compuesta en homenaje al cuarto centenario de la publicación, la primera publicación de la novela, ¿no? de la primera parte de la novela. Y bueno, pues creo que os comentaban que vengo de La Mancha, de Campo de Criptana, y para mí es un pequeño presente que os traigo, que es acercar algo de mi tierra y escrito por un compositor valenciano, así que una gran mezcla, seguro. La obra la podremos disfrutar puesto que el compositor en este caso nos ayuda realmente a meternos en la historia con un narrador que nos va contando capítulos de la novela, ¿no? De forma que encamina mucho más el argumento y lo podemos disfrutar de una forma mucho más concreta. Nos va a acompañar Miguel Navarré como narrador, como maestro de ceremonias, digamos, de esta interpretación. Y bueno, me piden que ya que estoy yo aquí os haga un poco las reseñas, y supongo que todos lo conocéis, más que yo seguro. Y bueno, pues Miguel comenzó su formación musical en esta localidad, hizo estudios de solfeo y violonchelo en el Conservatorio de Liria, iniciando el grado medio en el Conservatorio de Ribarroja. Obtuvo la licenciatura de Derecho por la Universidad de Valencia y la licenciatura en Humanidades. Y desde 2007 pertenece al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de Geografía e Historia. Ha desarrollado su tarea de profesor en centros públicos de la Generalitat Valenciana hasta 2018, cuando obtuvo plaza por concurso oposición en los programas de la Acción Educativa Española en el exterior en la Embajada de España en Francia, para un periodo de 6 años. Durante estos años también ha obtenido el máster de Historia de España en el contexto internacional por la UNED, y actualmente prepara también estudios de doctorado en Historia Contemporánea. Así que supongo que sabrá leer, o sea que seguro que lo disfrutaremos. Así que nada más, le recibimos con un aplauso. Gracias. Uno, dos, ya. De La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto
y olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la ventana estaba. Y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embarazando su adarga, asió de su lanza, y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote que se dispusiese a ir con él
de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase en quitarme aquellas pajas a alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer, hijos y asentó por escudero de su vecino. Pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, mas con todo esto determinó que le llevase, con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería, en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés que topase. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de la ínsula que su amo le había prometido. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas, mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa como que relumbraba como si fuese de oro, y aún él apenas lo hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo: paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre. Dígolo porque si anoche nos cerró la ventana la puerta de la que buscábamos, engañándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertare a entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda dar a la poca noticia de batanes, ni a la oscuridad de la noche. Digo esto porque, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino.
yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres. Y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba. A Sancho le dijo: perdóname, amigo de la ocasión, que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Señores, dijo Don Quijote, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaños. Yo fui loco y ya soy cuerdo, Don Quijote de la Mancha, y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno.